Hola, mi nombre es Javier. En esta oportunidad estaré hablando acerca de la historia de las computadoras. Las computadoras se remontan a la antigüedad con la utilización del ábaco. El ábaco era un arco de madera en el cual unas varillas de metal contenían unas bolas que al ser corrida podían realizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Otro de los inventos mecánicos fue la pascalina, inventado por Charles Pascal, la cual consistía en una máquina con engranajes, lo cual representaba los datos ingresados a través de números que estaban dispuestos en cada uno de los engranajes con los dígitos del 1 al 9. Charles Babbage fue el creador de la máquina analítica. Este se basó en la utilización de tarjetas perforadas para el ingreso de datos, copiado del telar de Charles Hawker, la cual utilizaba estas tarjetas perforadas para poder ingresar el patrón que debía realizar las máquinas de tejido. La primera generación de computadoras aparece la ENIAC. La ENIAC fue construido en el año 1947. Esta máquina constaba de 18.000 tubos de vacío y pesaba alrededor de 30 toneladas. Fue diseñada con propósitos militares para poder calcular los disparos que debía efectuar el ejército en la Segunda Guerra Mundial. En el año 1951 aparece la UNIVAC. Esta computadora fue considerada la primera computadora comercial. Esta computadora contaba con una memoria de 1000 palabras, podía leer cintas magnéticas y fue utilizada para procesar el censo de 1950 en los Estados Unidos. En el año 1953 aparece la IBM 701. Esta máquina utilizaba un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético. También se convertiría en la número 1 por su volumen en venta. En el año 1956 se crea la Z22. Esta computadora operaba a un voltaje de 380 voltios. Para ingresar los datos se utilizaban tarjetas perforadas. Estaba compuesta por unos 600 tubos al vacío. En la segunda generación de computadoras, que comprende entre los años 1955 y 1963 aproximadamente, aparece un elemento muy importante que es la creación del transistor, el cual reemplazará a los tubos al vacío y las máquinas comenzarán a ser más pequeñas. 200 transistores ocupan ahora el lugar que antes ocupaba un tubo al vacío. También una de las características muy importantes de esta generación de computadoras es que aparecen los lenguajes de alto nivel, como Fortran y COBOL. En 1959 aparece la IBM 1401. Esta computadora resultó ser una de las más exitosas en la historia de la computación por su volumen en venta. Unas 12.000 unidades fueron vendidas. Poseía una memoria de núcleo magnético de unos 4.000 caracteres. En 1962 se crea el primer videojuego llamado Spacewar. La tercera generación de computadoras, que comprende de los años 1964 hasta los años 1971 aproximadamente, aparece otro gran avance en la electrónica, que es la creación del circuito integrado. Esto reduciría aún más el tamaño de las computadoras, comenzarían a gastar menos energía y serían más rápidos en sus procesamientos. Una de las primeras computadoras en utilizar los circuitos integrados fue la IBM 360. Esta computadora llegó a ser una de las más vendidas, con un volumen de 3 millones de unidades. También en ese año apareció la CDC 6600. Esta computadora podía llegar a realizar hasta 3 millones de instrucciones por segundo. También una de las características de esta generación es que comienzan a utilizarse sistemas magnéticos para el almacenamiento. La cuarta generación, que va desde los años 1971
hasta el año 1983 aparece el microprocesador. Intel crea el microprocesador 808. Este microprocesador estaba compuesto por unos 3300 transistores. También en esta generación aparece la primera PC creada por IBM. Aparece el disco duro magnéticos y computadoras como la Altair 8800, la cual se consideró la primera computadora personal. En 1975 nace Microsoft, la cual se convertiría en la empresa número 1 en fabricación de software. En 1976 nace Apple Corporation. Aparecen computadoras como la Apple I, Commodore International, Commodore 64 y la primera computadora portátil llamada Osborne I. En 1984 aparece Apple Macintosh. Aparece el Windows.1, el Windows 2.1, el Windows 3.1, el Windows 3.11. También se lanzan los discos compactos al mercado. En la quinta generación, que va del año 1982 hasta la actualidad, aparecen las computadoras con inteligencia artificial. Las computadoras comienzan a utilizarse en automóviles. También empiezan a utilizarse los sistemas sistematizados como la robótica. Aparecen nuevos dispositivos de entrada y de salida. Aparecen los medios masivos de comunicación. Los equipos se pueden conectar con cualquier otro dispositivo a través de Internet.